Hola, bienvenido a Ecos del Destino. Lo que se supo hace apenas unas horas sobre la actriz Aslemberg dejó a muchos con el corazón encogido. Una noticia inesperada, dolorosa, de esas que nadie estaba preparado para escuchar, volvió a colocar su nombre en el centro de todas las conversaciones. Porque Asl, más allá de ser una estrella de la televisión turca, se convirtió con el paso de los años en un rostro familiar, alguien capaz de emocionar, de inspirar y también de mostrar su fragilidad. Y justamente esa fragilidad, que ella siempre trató de proteger lejos de los focos, ahora se transformó en el centro de atención. Durante mucho tiempo, la actriz mantuvo un perfil discreto. Amada por millones, pero siempre cauta al exponer su vida personal, construyó una carrera que la convirtió en referente dentro y fuera de Turquía. Sin embargo, esta vez no fueron sus personajes inolvidables ni sus éxitos profesionales los que ocuparon titulares, sino una verdad íntima y triste que nadie esperaba. La revelación se propagó como un suspiro que se vuelve eco, atravesando fronteras, redes sociales y medios internacionales. Y aunque hubo quienes intentaron convertirla en un simple titular, lo cierto es que estamos frente a una historia mucho más profunda, la de una mujer que aprendió a cargar con silencios, con heridas y con decisiones que marcaron para siempre su vida. Antes de continuar, suscríbete ahora mismo. Tu suscripción es importante porque YouTube la toma en cuenta para recomendar el contenido a más personas, y eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo más contenido como este para ti. Si te está gustando lo que ves, también puedes darle un super thanks para apoyar el canal de una manera aún más significativa. O si no puedes, no te preocupes, un simple comentario sobre lo que más te sorprendió de estas historias será más que suficiente. Y quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Aslemberg te dejará impactado. Aslemberg nació el 10 de mayo de 1984 en Londres, ciudad donde sus padres vivían en ese momento como parte de una familia con raíces chipriotas turcas. Esa mezcla de identidades, ser hija de una madre chipriota que había emigrado, crecer sus primeros años en Inglaterra y luego trasladarse a Turquía marcó profundamente su manera de mirar el mundo. En Londres pasó su primera infancia, rodeada de un ambiente multicultural, escuchando distintos idiomas, absorbiendo una diversidad que más tarde se reflejaría en su capacidad para interpretar personajes complejos y universales. Sin embargo, cuando aún era niña, la familia decidió regresar a Turquía y se instaló en Estambul. Una ciudad que, como ella misma describiría después, era caótica, vibrante y llena de contrastes, el escenario perfecto para forjar una sensibilidad artística. En Estambul, Asl descubrió muy pronto que tenía inclinaciones hacia el arte y la expresión creativa. Sus padres la apoyaron, conscientes de que era una niña observadora, con facilidad para absorber gestos, tonos y emociones. De pequeña participó en actividades escolares de teatro y música, y fue en esas primeras experiencias cuando quedó claro que no se trataba solo de un pasatiempo, había en ella una intensidad que sorprendía a profesores y compañeros. Esa pasión la llevó a interesarse por una formación más seria. Y pronto se matriculó en la Academia de Bellas Artes Çelik, donde se especializó en teatro. Ese paso fue decisivo porque le permitió entrar en contacto con técnicas interpretativas y con una tradición teatral turca que le dio las herramientas para profesionalizar su vocación. Los años de estudio no fueron fáciles. Como muchos jóvenes artistas, Asl tuvo que lidiar con la incertidumbre económica y con la presión social de quienes miraban con recelo la decisión de dedicarse a la actuación. Sin embargo, su determinación era clara, sabía que quería contar historias, que quería dar voz a personajes que permitieran a otros verse reflejados. Esa convicción fue la que la sostuvo durante los años en que, al mismo tiempo que estudiaba, buscaba sus primeras oportunidades frente a la cámara. Su debut televisivo llegó en 2002 con un papel secundario en la serie Uzay Sitcomu, una comedia ligera que no pasó a la historia, pero que le dio la experiencia de estar en un set profesional. Era apenas una aparición, pero para ella significó la confirmación de que podía moverse con naturalidad en ese ambiente. A partir de allí, cada pequeño papel fue una nueva oportunidad de aprendizaje. Participó en varios proyectos de bajo perfil, donde interpretó personajes secundarios, a veces sin nombre, que apenas aparecían en unas pocas escenas. Pero esa insistencia en aceptar lo que viniera fue lo que le permitió ganar experiencia. Acostumbrarse a la cámara y empezar a ser reconocida por algunos directores de casting. El verdadero punto de inflexión en sus primeros pasos llegó en 2005, cuando fue elegida para un papel más relevante en la serie Kabak Yeyeri, adaptación turca de la famosa producción estadounidense Dawson's Creek.
Allí interpretó a Min Ergun, un personaje con suficiente peso narrativo como para que el público comenzara a recordar su rostro y su nombre. El éxito de la serie, dirigida principalmente a un público joven, la convirtió en una figura emergente dentro de la televisión turca. Su interpretación transmitía frescura y autenticidad, y esa capacidad de conectar con los espectadores más allá de las palabras fue lo que la distinguió de otras actrices de su generación. Desde entonces comenzó a ser vista como una promesa real. Los críticos señalaban que aunque era joven y todavía estaba dando sus primeros pasos, tenía un potencial enorme para sostener papeles más complejos. La prensa empezó a mencionarla en listas de actrices a seguir, y sus seguidores comenzaron a multiplicarse, especialmente entre los jóvenes que se identificaban con las historias de amor y amistad que contaba la serie. Asl, sin embargo, nunca perdió de vista que su objetivo iba más allá de ser un rostro popular. Quería consolidarse como intérprete con profundidad, capaz de dar vida a personajes densos con conflictos reales. Esa búsqueda de autenticidad la llevó a elegir proyectos variados, evitando encasillarse. Mientras algunos colegas preferían quedarse en la zona de confort de producciones juveniles, ella aceptó desafíos que le exigían salir de ese molde. Aunque no todos fueron éxitos masivos, cada experiencia le permitió crecer y construir una identidad artística sólida. En entrevistas de aquellos años, hablaba de la necesidad de arriesgarse, de no temer al fracaso y de ver cada papel como una oportunidad para aprender algo nuevo sobre sí misma y sobre los demás. El origen multicultural de su familia también jugó un papel importante en su formación como actriz. Haber nacido en Londres, haber crecido en Turquía y tener raíces chipriotas la hicieron sentir que pertenecía a varios mundos a la vez. Esa sensación de estar entre fronteras la dotó de una empatía particular, de la capacidad de comprender realidades distintas y de adaptarse a entornos diversos. Todo eso se reflejaba en su trabajo, sus personajes parecían siempre habitados por una verdad emocional que trascendía la ficción. Así, los primeros pasos de Aslenberg se fueron transformando en la base de una carrera que pronto la llevaría a convertirse en protagonista absoluta. La niña que había nacido en Londres y que había regresado a Estambul con una familia cargada de recuerdos de Chipre, la estudiante que se formó en la Academia de Bellas Artes Elik, la joven actriz que aceptaba papeles pequeños en producciones poco recordadas. Fue poco a poco emergiendo como una figura destinada a ocupar un lugar central en la televisión turca. Y lo hizo con una mezcla de talento, perseverancia y sensibilidad que, desde el principio, la distinguió como algo más que una promesa, la convirtió en una estrella en gestación. Después de los primeros pasos que la dieron a conocer en papeles secundarios, el gran salto de Aslenberg comenzó con Kabak Yeyeri, la adaptación turca de la famosa serie juvenil estadounidense Dawson's Creek. Allí interpretó a Min Ergun, un personaje que se convirtió rápidamente en favorito del público joven. La serie, emitida entre 2007 y 2011, fue un éxito generacional en Turquía. Narraba la vida de un grupo de adolescentes que enfrentaban los dilemas de crecer, amar y encontrarse a sí mismos, y en ese contexto el personaje de Asl destacó por su autenticidad. Ella transmitía frescura, vulnerabilidad y fuerza a la vez, logrando que los espectadores se identificaran con su historia. Esa visibilidad la catapultó de actriz emergente a figura reconocida, y la consolidó como una promesa real de la televisión turca. Con Kabak Yeyeri, Asl se hizo un nombre propio. Su rostro apareció en portadas de revistas juveniles, su estilo comenzó a ser imitado, y los medios la convirtieron en referente de una nueva generación de actrices. Sin embargo, lejos de quedarse atrapada en ese molde, supo que debía dar un paso más ambicioso para demostrar que podía sostener papeles con mayor complejidad. Ese paso llegó con Suskunlar, emitida en 2012, un drama intenso que rompía con el formato de entretenimiento ligero al que muchos espectadores estaban acostumbrados. Suskunlar contaba la historia de un grupo de amigos que, tras haber sido víctimas de abuso en un orfanato cuando eran niños, se reencontraban en la adultez con la intención de hacer justicia. Asl interpretó a Au, un personaje central que aportaba no solo fuerza dramática a la trama, sino también una dimensión emocional profunda. La serie fue considerada la primera producción turca adaptada en Estados Unidos, bajo el título Game of Silence, lo que marcó un hito en la exportación cultural del país. Para Asl significó la confirmación de que podía ser parte de proyectos de enorme carga dramática, que iban más allá de las historias románticas convencionales. Su interpretación fue elogiada por la crítica y le dio un nuevo estatus, ya no era solo la chica de Kabak Yeyeri.
Ahora era una actriz capaz de sostener el peso de un drama social de alcance internacional. Tras Suskunlar, su carrera tomó un rumbo ascendente. Participó en diversas producciones, pero el siguiente gran hito llegaría con Istanbul'u Helin, novia de Estambul, emitida entre 2017 y 2019. Allí interpretó a Süreyya, una joven que se enamora de un hombre perteneciente a una poderosa y conservadora familia de Bursa. La historia exploraba el choque entre el amor, las tradiciones y los conflictos familiares, y brilló al dar vida a una mujer independiente, apasionada y resiliente. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino también en países de Medio Oriente, los Balcanes y América Latina. El personaje de Süreyya redefinió el drama romántico turco en varios sentidos. A diferencia de otras protagonistas tradicionales, Süreyya no era pasiva ni estaba condenada a sufrir en silencio. Era una mujer que luchaba por su lugar en una familia dominada por estructuras patriarcales y que defendía su identidad incluso frente a las presiones del amor. Asl transmitió esa mezcla de ternura y fortaleza con una naturalidad que conquistó a millones de espectadores. Las escenas de romance, las discusiones intensas y los momentos de vulnerabilidad se convirtieron en parte de la memoria colectiva de quienes siguieron la serie semana tras semana. El impacto de Istanbul'u Helin fue internacional. En Argentina, Chile, México y Colombia, la serie fue emitida en televisión abierta y doblada al español, alcanzando niveles de audiencia inesperados para una producción extranjera. En Medio Oriente, Süreyya fue recibida como un modelo de mujer moderna que intentaba reconciliar el amor con la independencia personal. La serie también fue objeto de debates académicos y periodísticos sobre cómo representaba la tensión entre tradición y modernidad en Turquía. Para Asl, el éxito de esta producción la consolidó definitivamente como una actriz de renombre internacional, alguien cuya influencia iba más allá de las fronteras de su país, en paralelo a su trabajo en televisión. Asl también se aventuró en el cine. Participó en películas como Kardeşim Benim, 2016, y Tamam MYZ, 2013, donde exploró otros registros interpretativos. Aunque el cine no tuvo el mismo impacto masivo que sus series, le permitió diversificar su trayectoria y demostrar que no estaba limitada a un único formato. Cada proyecto fue una oportunidad para consolidar una identidad artística coherente, la de una actriz que busca personajes con densidad emocional y que se atreve a arriesgarse con historias que plantean dilemas sociales y personales. Uno de los momentos más importantes en su camino reciente fue su participación en Babil, 2020, donde compartió pantalla con actores de gran renombre como Ali Tergenk y Ozan Güven. Allí volvió a destacar con un papel que exploraba las tensiones entre la ambición, el poder y las relaciones humanas. Babil fue recibida con entusiasmo tanto en Turquía como en el extranjero, y su presencia en el elenco reforzó su imagen de actriz madura, capaz de enfrentar roles complejos. Lo que distingue a Asl Enver de muchas de sus contemporáneas no es solo su talento técnico, sino su estilo particular. Tiene la capacidad de transmitir emociones con sutileza, de llenar los silencios con miradas y gestos, de construir personajes que parecen palpitar más allá de la pantalla. En un género como el drama romántico turco, donde a menudo predominan los clichés, Asl consiguió darle profundidad y veracidad a personajes que, en manos de otra actriz, podrían haberse quedado en simples arquetipos. Su estilo redefinió el drama romántico turco en la medida en que lo hizo más realista, más cercano a las experiencias de las mujeres contemporáneas. Mientras otras producciones presentaban protagonistas idealizadas o excesivamente dependientes del amor, sus personajes encarnaban mujeres con deseos, contradicciones y conflictos propios. Esa autenticidad fue lo que la convirtió en referente internacional, admirada no solo por el público, sino también por críticos y académicos que ven en ella una de las intérpretes más significativas de su generación. Hoy, cuando se habla de los grandes éxitos de la televisión turca, el nombre de Asl Enver aparece inevitablemente junto al de sus proyectos más emblemáticos, Kabak Yeyeri, que la dio a conocer, Suskunlar, que mostró su capacidad dramática, Babil, que la consolidó entre la élite de la actuación, e Istanbul'u Helin, que la transformó en estrella internacional. Cada una de estas producciones fue un peldaño en la construcción de una carrera marcada por la coherencia, la autenticidad y el talento. El salto a la fama de Asl Enver no fue un fenómeno efímero, sino el resultado de una trayectoria cuidadosamente construida. Desde la frescura juvenil de Kabak Yeyeri hasta la profundidad emocional de Süreyya en Istanbul'u Helin, su camino refleja una evolución constante. Una búsqueda de personajes que no solo entretengan, sino que también emocionen e inspiren.
Y es precisamente esa combinación de popularidad masiva y respeto crítico lo que la convirtió en una de las actrices turcas más influyentes de las últimas décadas. Una figura cuyo legado ya está asegurado y cuyo futuro sigue despertando expectativas en millones de seguidores alrededor del mundo. La carrera de Aslenberg no ha estado marcada únicamente por los aplausos, los éxitos internacionales y los papeles memorables que conquistaron a millones de espectadores. Como sucede con toda figura que alcanza un nivel tan alto de exposición, también ha tenido que convivir con la otra cara de la fama, rumores de rivalidades, tensiones en los rodajes, entrevistas malinterpretadas, presión mediática constante y críticas a su vida personal. Y en ese camino el silencio, que para ella fue siempre un refugio y una estrategia de protección, se convirtió al mismo tiempo en una fuente inagotable de especulaciones. Desde sus primeros años de reconocimiento, cuando Kavak Yeyeri la transformó en rostro generacional, comenzaron a circular rumores de supuestas rivalidades con sus compañeras de elenco. La prensa juvenil buscaba constantemente historias que alimentaran la curiosidad de los fans, y cualquier diferencia de estilo o preferencia entre actrices se transformaba en titular. Aunque no había pruebas de conflictos reales, los medios construyeron la narrativa de que Al mantenía distancias con otras intérpretes. Ella eligió no responder a esos comentarios, convencida de que era mejor no darles más relevancia. Sin embargo, ese silencio fue leído por algunos como arrogancia, como si la actriz se considerara demasiado importante para aclarar los rumores. Esa percepción se instaló y la acompañó en distintas etapas de su carrera. En Suskunlar, el ambiente de trabajo fue descrito por algunos periodistas como tenso. La serie exigía largas horas de rodaje y una entrega emocional intensa por parte de todo el elenco. Hubo notas que afirmaban que As mantenía discusiones con el equipo creativo sobre cómo debía desarrollarse su personaje. Para ella, era una cuestión de coherencia artística, se negaba a aceptar cambios de guión que consideraba incoherentes con la psicología de Au. Pero esa defensa de su personaje fue presentada en los medios como choques con directores y guionistas. La polémica alcanzó titulares que hablaban de caprichos o de una actriz difícil de tratar. Con el tiempo, muchos de esos rumores fueron desmentidos por colegas que reconocieron su profesionalismo. Pero en la memoria colectiva quedó la idea de que Asl era perfeccionista hasta el punto de generar fricciones. Con Istanbul Gelin las tensiones volvieron a ser tema de conversación. La magnitud de la producción, la presión de sostener un éxito durante 3 años y la enorme repercusión internacional de la serie hicieron que cada detalle fuera escrutado. Los rumores de rivalidad con Özkan Deniz, su coprotagonista, circularon con fuerza. Algunos decían que tenían estilos de trabajo tan distintos que chocaban constantemente en el set, él más improvisador, ella más meticulosa. Nunca hubo declaraciones públicas que confirmaran esas versiones, pero las especulaciones persistieron. Alimentadas por cualquier gesto distante en ruedas de prensa o por diferencias mínimas en entrevistas. Una vez más, el silencio de Asl fue interpretado como prueba. Las entrevistas también fueron terreno fértil para las polémicas. Su carácter reservado, su tendencia a responder con pocas palabras o a evitar temas personales, fue leído muchas veces como frialdad o incluso desdén. En una ocasión, cuando le preguntaron en televisión abierta sobre sus planes de maternidad, respondió simplemente que eso pertenece a mi vida privada. La frase, que para cualquiera habría pasado desapercibida, se transformó en un tema nacional. Algunos medios la acusaron de falta de simpatía hacia el público. Otros insinuaron que escondía un conflicto personal más profundo. Para Asl, en realidad, se trataba solo de una defensa de su intimidad, pero la máquina mediática convirtió esa defensa en fuente de titulares durante semanas. La presión mediática sobre su vida personal ha sido constante. Su relación con el cantante Murat Boz, uno de los romances más mediáticos de la farándula turca, la expuso a un nivel de escrutinio que pocas veces había experimentado. Cada salida, cada fotografía, cada gesto era analizado como si se tratara de un guión de ficción. Cuando la relación terminó, los rumores sobre los motivos de la ruptura ocuparon portadas. Se habló de infidelidades, de diferencias irreconciliables, de proyectos profesionales que los mantenían alejados. Ninguno de los dos quiso dar explicaciones detalladas, pero esa decisión de no hablar alimentó aún más las especulaciones. Para la prensa, el silencio era sinónimo de ocultamiento. Para Asl, era simplemente la manera de no convertir su vida privada en espectáculo. El precio de esa estrategia fue alto. Cada vez que decidía callar para protegerse,
los medios llenaban ese vacío con interpretaciones propias. Así surgieron rumores de enemistades con otras actrices, de problemas en los rodajes, de embarazos inexistentes y de crisis personales. Incluso su ausencia temporal de las redes sociales fue interpretada como señal de depresión o de conflictos familiares. Ella, sin embargo, se mantuvo fiel a su estilo, prefería dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar antes que alimentar un ciclo infinito de aclaraciones. Esa tensión entre silencio y rumor convirtió a Ashley en una figura ambivalente para el público. Sus fans más fieles la defendían argumentando que su autenticidad consistía precisamente en no ceder a la presión de mostrarse constantemente. Para ellos, su reserva era una forma de resistencia frente a una industria que devora la intimidad de los artistas. Pero para otros, esa misma reserva se leía como frialdad, como una distancia que la alejaba del afecto del público. Esa ambigüedad explica por qué su figura genera tanta fascinación, porque nunca se deja encasillar. Porque siempre hay algo de misterio alrededor de ella. Los momentos difíciles también incluyeron periodos en los que decidió rechazar proyectos. En más de una ocasión, Al explicó que no aceptaría papeles que la obligaran a trabajar en condiciones inhumanas de rodaje. Sus críticas a la industria fueron interpretadas por algunos como valentía y por otros como ingratitud. La idea de que una actriz en la cima de su carrera se negara a aceptar contratos millonarios sorprendió a muchos, pero para ella se trataba de coherencia, no estaba dispuesta a sacrificar su salud mental ni su integridad artística. Esa postura la distanció de ciertos productores, pero también reforzó su imagen como alguien que no se vende a cualquier precio. Las críticas sobre su vida personal continuaron incluso cuando intentó mantener un perfil más bajo. Rumores de embarazo en 2025 obligaron a la actriz a salir públicamente a desmentir la información, un episodio que dejó en claro hasta qué punto la prensa estaba dispuesta a invadir su privacidad. Para ella fue un recordatorio de que el silencio puede ser arma de doble filo, la protege de dar explicaciones innecesarias, pero también alimenta las especulaciones. En definitiva, las polémicas y los momentos difíciles de Aslenberg no se entienden como simples obstáculos en su carrera, sino como parte del precio que ha debido pagar por su autenticidad. Mientras otras celebridades optan por ceder a la exposición para disipar rumores, ella ha elegido el camino contrario, resistir en silencio, soportar la presión y dejar que su trabajo hable por ella. Esa decisión, aunque le ha traído críticas y malentendidos, también la ha convertido en símbolo de una integridad poco común en el mundo del espectáculo. Porque al final, en la paradoja de su silencio se esconde la esencia de su magnetismo, cuanto menos dice, más quieren escucharla. La vida amorosa de Aslenberg ha sido, desde que alcanzó la fama, uno de los temas favoritos de la prensa turca y de los fans que siguen cada paso de las celebridades. A diferencia de sus proyectos profesionales, donde siempre buscó mantener el control y elegir con cuidado los papeles, en lo sentimental no pudo evitar que los rumores, las rupturas y las historias incompletas se convirtieran en parte inseparable de su imagen pública. Su relación más mediática fue, sin duda, la que mantuvo con el cantante Murat Boz. Se conocieron en 2016, cuando ambos ya eran figuras consagradas en sus respectivos ámbitos, y pronto su romance se convirtió en una de las historias más seguidas de Turquía. Al inicio parecían una pareja perfecta, él carismático y exitoso en la música, ella, reconocida por su talento y elegancia. Juntos proyectaban la imagen de un power couple moderno capaz de combinar fama, glamour y admiración popular. Durante meses fueron inseparables, aparecieron en eventos de la mano y compartieron fotografías que rápidamente se viralizaban. Sin embargo, la presión mediática y la intensidad de sus agendas comenzaron a pasar factura. En 2019 la relación atravesó una ruptura que fue cubierta hasta el cansancio por los medios turcos. Se especuló sobre infidelidades, diferencias de carácter y discusiones relacionadas con la vida profesional de ambos. Ninguno quiso entrar en detalles, pero el solo hecho de confirmar la separación fue suficiente para que la prensa construyera todo tipo de versiones. El regreso inesperado en 2020, cuando decidieron darse una segunda oportunidad, volvió a ilusionar a sus seguidores, que inundaron las redes con mensajes de apoyo. Pero el reencuentro duró poco, y meses después la pareja anunció su ruptura definitiva. Para Aslak el final fue doloroso no solo en lo personal, sino también porque la expuso a una vulnerabilidad pública que siempre había tratado de evitar. Más allá de Murat Boz, la actriz fue relacionada con distintos nombres que la prensa le atribuyó como romances.
Algunos eran simples amistades que los tabloides convirtieron en historias de amor. Otros, vínculos breves que nunca pasaron de la esfera privada. Pero en todos los casos, la narrativa se repetía, Asl mantenía silencio, no confirmaba ni desmentía, y ese silencio era utilizado como combustible para alimentar especulaciones. En varias entrevistas, cuando le preguntaban sobre el amor, respondía con frases ambiguas, evitando exponer más de lo necesario. Esa decisión, lejos de calmar la curiosidad, aumentaba el interés y la convertía en un enigma romántico. Las rupturas públicas dejaron huellas. Personas cercanas a la actriz han contado que tras el final con Murad Boz, atravesó un periodo de introspección profunda. Se alejó de las redes sociales, redujo sus apariciones públicas y se refugió en su familia y en proyectos más pequeños. Ese retiro temporal fue interpretado como signo de debilidad, pero para ella fue una forma de sanar y recuperar fuerzas. El precio de ser una figura pública era alto, y necesitaba recuperar un mínimo de intimidad para recomponerse. En medio de todo ese contexto, llegó la que para muchos fue la noticia más triste de su vida personal. Durante años Asl expresó en entrevistas su deseo de formar una familia, de convertirse en madre. Sin embargo, enfrentó obstáculos que complicaron ese sueño. En 2022, rumores sobre un embarazo se extendieron rápidamente, pero terminaron siendo falsos. En 2025 volvió a ser centro de especulaciones cuando algunos medios aseguraron que estaba esperando un hijo. Esta vez, ella misma salió a desmentirlo, explicando con serenidad que no era cierto y que ese tipo de noticias invadían una parte muy delicada de su vida. Detrás de esas aclaraciones había una verdad silenciosa: el camino hacia la maternidad no había sido fácil. Aunque no dio detalles explícitos, medios cercanos a su entorno mencionaron que había atravesado intentos fallidos de embarazo y que esa situación la afectó profundamente. La tristeza de querer construir una familia y encontrarse con obstáculos médicos y personales fue, en efecto, la noticia devastadora que nadie esperaba. Para muchos seguidores, esa revelación la humanizó aún más. Dejó de ser solo la estrella glamorosa y se mostró como una mujer enfrentando una lucha íntima. Con la misma fragilidad que cualquiera. En 2023, sin embargo, la vida le dio una nueva oportunidad. Asl Enver se convirtió en madre de una niña, fruto de su relación con el empresario Berking Budak, con quien se casó en una ceremonia íntima. La noticia de su maternidad fue recibida con alegría por millones de fans, que la felicitaron en redes sociales. Pero la memoria de los obstáculos enfrentados en el camino quedó como recordatorio de los momentos oscuros que había tenido que atravesar. En varias entrevistas posteriores, confesó que la maternidad había llegado como un regalo inesperado y que, aunque el proceso no fue fácil, su hija se convirtió en el centro de su vida. La combinación de amores intensos, rupturas dolorosas y el difícil camino hacia la maternidad moldearon una nueva faceta de Asl Enver. Ya no era solo la actriz exitosa ni la mujer reservada que todos admiraban, era también una persona que había conocido la vulnerabilidad en carne propia. La prensa, por supuesto, continuó alimentando rumores y especulaciones, pero esta vez la historia que más resonó no fue un escándalo ni una ruptura mediática, sino la noticia triste de los obstáculos para construir una familia, seguida de la esperanza de un nuevo comienzo. Hoy, cuando se recuerda su trayectoria sentimental, se habla inevitablemente de Murad Boz, de los romances atribuidos y de las rupturas que ocuparon portadas. Pero también se recuerda la fortaleza con la que enfrentó los momentos más difíciles y la manera en que, incluso en medio del dolor, logró mantenerse fiel a sí misma. Asl Enver aprendió que el amor en la vida pública puede ser un arma de doble filo, puede dar felicidad, pero también puede exponer heridas al escrutinio de millones. Y esa lección, aunque dura, es parte de lo que la ha hecho más fuerte y más humana a los ojos de quienes la siguen. A los 41 años, Asl Enver atraviesa una de las etapas más significativas de su vida, la de la madurez personal y profesional. Después de años en los que su nombre se asoció a éxitos televisivos, a rumores sobre romances y a polémicas inevitables, hoy la actriz se encuentra en un punto en el que puede mirar hacia atrás con la serenidad de haber construido un legado sólido y, al mismo tiempo, hacia adelante con la ilusión de nuevos proyectos y desafíos. El presente de Asl está marcado por un acontecimiento que transformó su vida, su maternidad reciente. En 2023 se convirtió en madre de una niña, fruto de su relación con el empresario Berking Budak, con quien contrajo matrimonio en una ceremonia íntima y discreta. Fiel a su estilo reservado.
La noticia de su embarazo y posterior nacimiento de su hija fue celebrada por millones de seguidores que vieron en ese acontecimiento un renacer para la actriz, especialmente después de años de especulaciones sobre sus intentos fallidos de convertirse en madre. La maternidad llegó para ella como una especie de redención, una recompensa después de momentos de vulnerabilidad y de la tristeza de haber enfrentado obstáculos en el camino hacia formar una familia. En entrevistas posteriores confesó que su hija se convirtió en su centro, que ahora todo lo demás parecía secundario frente a la experiencia de criar y acompañar una nueva vida. La maternidad no significó, sin embargo, el abandono de su carrera. Aunque redujo su exposición mediática para priorizar los primeros años de su hija, Asl continúa vinculada a proyectos artísticos. En 2024 comenzó a recibir ofertas para protagonizar nuevas producciones, tanto en televisión como en plataformas de streaming, y ella misma reconoció que evalúa con cuidado qué papeles aceptar. Tras el enorme éxito de Istanbul Helin, no está dispuesta a elegir proyectos que no tengan la calidad suficiente o que no le aporten un verdadero desafío como actriz. Para ella, el futuro no se trata de aparecer en pantalla a cualquier costo, sino de elegir personajes que le permitan crecer, explorar nuevas facetas y mantenerse fiel a su autenticidad. Uno de los temas que más ha marcado su postura en el presente es su crítica al sistema de producción televisivo en Turquía. Asl ha señalado en distintas oportunidades que las largas jornadas de rodaje, que pueden superar las 16 horas diarias, son insostenibles y atentan contra la salud física y mental de los actores y de los equipos técnicos. Ha insistido en que las condiciones deben cambiar para que la industria pueda seguir siendo competitiva sin destruir a quienes trabajan en ella. Su negativa a aceptar papeles en estas condiciones no ha sido bien recibida por todos los productores, pero ha reforzado su imagen como mujer íntegra, que no está dispuesta a sacrificar sus valores por dinero o fama. Ese posicionamiento la coloca en un lugar especial dentro de la industria, el de una actriz que no teme poner límites, aunque eso signifique perder oportunidades. El presente de Asl también está marcado por su relación con los fans. A lo largo de su carrera ha sabido construir una base de seguidores leales en Turquía y en el extranjero, especialmente en América Latina y Medio Oriente. Allí series como Istanbul Helin o Suskunlar siguen acumulando millones de visualizaciones, y su nombre continúa apareciendo en tendencias de redes sociales aunque no tenga proyectos en emisión. Esa conexión internacional es uno de sus mayores capitales. En entrevistas ha contado que recibe mensajes en español, en árabe y en inglés de seguidores que le agradecen por las emociones transmitidas a través de sus personajes. Esa resonancia global es lo que la mantiene en la cima incluso en tiempos de pausa. Su postura frente a la fama se ha mantenido coherente a lo largo de los años. Mientras muchos colegas comparten cada aspecto de su vida cotidiana en redes sociales, Asl continúa eligiendo la discreción. Publica poco, selecciona lo que quiere mostrar y mantiene en reserva su vida íntima. Para algunos fans, esa distancia refuerza su aura de misterio y sofisticación, para otros, resulta frustrante no poder acceder a la cotidianeidad de su ídola. Ella, sin embargo, no parece estar dispuesta a ceder. La fama para Asl es una consecuencia de su trabajo, no un fin en sí mismo. Esa filosofía la ha convertido en símbolo de resistencia frente a una industria que exige sobreexposición y constante cercanía con el público. En el futuro inmediato, la gran incógnita es cuál será su próximo proyecto protagónico. La industria turca vive un proceso de transformación con el auge de las plataformas de streaming, que demandan temporadas más cortas y narrativas más intensas, un formato que parece encajar perfectamente con lo que Asl busca en esta etapa de su vida. No sería extraño verla en una coproducción internacional, quizás una serie pensada directamente para Netflix o Disney, donde pueda dar vida a un personaje femenino complejo, lejos de los clichés del melodrama tradicional. También se habla de la posibilidad de que incursione nuevamente en el cine, un terreno donde ya ha dejado huella pero que podría darle nuevas oportunidades de expresión artística. Su influencia internacional sigue creciendo. En América Latina, sus personajes son transmitidos una y otra vez en canales de televisión abierta, donde audiencias enteras se emocionan con sus historias. En Medio Oriente su figura es admirada como ejemplo de mujer moderna que no teme enfrentar tradiciones y estructuras rígidas. En Europa, su participación en producciones de calidad la ha consolidado como embajadora de la nueva ola de dramas turcos. Ese alcance transnacional asegura que sin importar cuál sea su próxima decisión, el impacto será global. El legado de Asl Enver ya está asegurado.
Sus interpretaciones en Kabak Yeyeri, Suskunlar, Babil e Istanbul Helin son parte de la memoria colectiva de millones de espectadores. Pero más allá de los papeles, lo que la distingue es su autenticidad, su capacidad de mantenerse fiel a sí misma en un entorno donde las presiones son enormes. Entre rumores y verdades, entre polémicas y silencios, Asla ha construido una imagen que trasciende lo efímero, la de una mujer resiliente, coherente y auténtica. Hoy el presente de Aslenberg se divide entre la maternidad, los proyectos que evalúa con cuidado, su relación cercana pero prudente con los fans y su resistencia frente a las imposiciones de la fama. El futuro es una incógnita, pero lo que está claro es que, sea cual sea su elección, seguirá siendo símbolo de autenticidad y de resiliencia. Porque Asl, más allá de ser actriz, más allá de los rumores y las verdades parciales, se ha convertido en un ejemplo de que es posible triunfar sin traicionarse a uno mismo. Y ese, al final, puede ser su mayor éxito.